autótrofos elaboran glucosa y oxígeno? La pregunta 2, ¿de dónde proviene el oxígeno que se libera en la fotosíntesis? La pregunta 3, ¿qué moléculas aporta la fase luminosa a la oscura? La 4, ¿dónde ocurre el ciclo de Calvin-Benson? Obviamente se refiere pues en plantas o algas. Y la 5, es considerada la fuente de carbono para los seres autótrofos. ¿Ok? A ver, vamos. Agiliza a ver tu memoria y qué respuesta me podrías colocar ahí en esas preguntas. Dale, ahí les estoy compartiendo las preguntas en el chat. A ver si me puedes, en este caso, animarte a responder, por favor. Y justamente, pues sobre eso, esta noche se va a trabajar. Vamos a hacer una revisión rapidita de la teoría y, bueno, obviamente lo que más nos importa son las preguntas para su resolución. ¿Ok? A ver, un momentito, también eso es importante. Tengo que ver eso. Mientras vas, ¿dónde está? Entonces vas en este caso respondiéndome aquí, voy abriendo en este caso la información. Acá está. Ya está. Muy bien. A ver, algunos de ustedes, a ver, veo conectado, a ver quiénes están conectados, están, uy, hay una cantidad de personas. Está Jonathan, Kim, Allison, Herin debe pronunciarse, Oscar, Clara, está por ahí, Jeffrey, sí, creo que es Jeffrey. También está Máximo, Ali, Álvaro, Akemi, Brigitte, Isabel, Ariana. Muy bien, así que vamos a ver. Muy bien, Jaime, como que rompió el hielo, muy bien, ya me está mandando la respuesta, ¿vale? Gracias, Kim, muy bien. Ya me está enviando la respuesta de algunas de las que estoy enviando, estupendo. Jaime me ha puesto en la 1, deben ser los fotosintéticos. Oh, no está mal. Kim me ha puesto también las plantas, algas, xenobacterias. En la 4 ha colocado estroma y en la 5 CO2. Vale. Ok. A ver, te espero un minuto más, a ver. Vamos. Si alguno de ustedes está en su ciclo por la mañana también llevando esos cursos, presumo que ya están ya por ciclo celular, me parece. Deben haber pasado esta clase ya hace algún tiempo atrás. Igual, así que ahí está, muy bien, hablando en NAPCHI ATP también la 3. Ok, muy bien. A ver, 9:18 arrancamos con todo. A ver. Hay más de 15 personas conectadas y solamente veo a 2 personas enviando sus respuestas. A ver. Además, profe, es que es un tema nuevo para mí, es un tema que no me quedó claro, es un tema en este caso que se me complica. Bueno, entonces justamente nos hemos reunido para eso esta noche, así que te voy a pedir mucha atención entonces y como tú quizás estás pensando, pues es un tema que falta que sumes en tu aprendizaje. Oye, Judith, muchas gracias. En la 1 me ha colocado algas cianobacterias, ok, en la 2 me ha colocado fotólisis, en la 3 ATP y NAPCH, al igual que Kim, en la 4 estrometeroplasma, o sea, más específica, en la 5 dióxido de carbono. Mira, Maxi me pone, el profe, debe ser fotólisis del agua. Oh, mira, interesante. ¿Ok? Pero ¿sabes qué, mi estimada Judith y mi estimado Máximo? Perdón que raje su respuesta. No tanto que raje, sino que cuando digo de dónde proviene, la pregunta no es qué proceso permite la fusión de oxígeno, el proceso es la fotólisis del agua. Está muy bien lo que he colocado. Pero cuando digo de dónde proviene, la respuesta siguiente es el agua. El agua. Ahora, el proceso se llama fotólisis del agua. ¿Ok? A ver, pero además está muy bien, ¿eh? En la número 2, estomas. Ese oxígeno, claro, sale por los estomas. ¿Ok? Recuerden, una cosa es estoma, otra cosa. Mira, wow, cuántas cosas que aprender. Así que vamos a comenzar. ¿Ok? Así que concentración, por favor, así a la información de la clase esta noche. Recuerda que el metabolismo permite la existencia de la vida a través de reacciones bioquímicas, donde se va a intercambiar energía y materia. Y recuerda que para eso van a haber 2 tipos muy complejos de metabolismo, donde las enzimas juegan un rol importante. Estos tipos son anabolismo y catabolismo. Recuerda que el llamado anabolismo es un evento donde se va a usar energía, como puedes ver en este esquema,
y donde las moléculas simples se van a unir formando una molécula compleja. ¿Ok? Entonces, en el anabolismo se usa energía para que las moléculas simples se unan y forman una molécula compleja. Un ejemplo clásico, obviamente, de este evento es la fotosíntesis que vamos a trabajar, la quimiosíntesis, la replicación que forma ADNs, transcripción que forma RNs, traducción que fabrica proteínas, lipogénesis que forma lípidos, recuerda, eso lo hace retículo endoplasmático liso, la gluconeogénesis que es formación de nuevas glucosas, la glucogénesis que es formación de glucógenos. Si estás atento, la palabra clave que estoy usando es formar, formar, formar. Y ahí si no quisiera formar, sintetizar, elaborar, producir, generar, construir. Entonces, en el anabolismo se sintetizan, forman o generan moléculas complejas. Pero ojo, se requiere usar energía en el proceso. En cambio, en el catabolismo la molécula se degrada, se desdobla, se oxida para poder generar moléculas simples. Y en esa degradación u oxidación de las moléculas orgánicas se suele liberar energía. Es por eso que a diferencia del anabolismo, que incluye reacciones endergónicas, aquí se generan reacciones exergónicas. Ya te comenté que se degradan, oxidan, destruyen, desdoblan, desintegran las moléculas complejas en moléculas simples. Ejemplos clásicos: respiración celular, la glucosa se degrada para formar ATP, la digestión intracelular, donde los lisosomas usan enzimas para digerir moléculas por fagocitosis, la fermentación, la degradación de lípidos, la degradación de proteínas, la degradación de glucógeno. La glucólisis, por ejemplo, degradación de glucosa. Entonces, también te das cuenta que si el término acaba en génesis, tiene que ver con anabolismo. Si la expresión acaba con lisis, tiene que ver con catabolismo. Ahí tenemos en este caso, entonces, la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Pero recuerda, nada de esto ocurre si no hubiera enzimas. Las enzimas son importantísimas. Gracias al metabolismo, recuerda, existe la nutrición. ¿Y qué es la nutrición? Es la capacidad de obtener y aprovechar los nutrientes en este caso. ¿Y para qué se requiere aprovechar los nutrientes? Pues para que las células crezcan, los tejidos se regeneren, se obtenga energía, se regulen procesos. No todos los seres vivos obtenemos los nutrientes de la misma manera. Algunos los sintetizan, como puesto ahí en el chat, algas, cianobacterias, plantas que hacen fotosíntesis. Pero otros, como tú y yo, necesitamos obtener los nutrientes de una fuente externa, porque somos incapaces de producir nuestro alimento. ¿Cómo se llaman los organismos que elaboran su alimento? Se les llama autótrofos. Y los organismos que dependen de los seres autótrofos para su supervivencia o de otros organismos para poder alimentarse se llaman heterótrofos. Y recuerda que existen dos tipos de autótrofos. Un tipo de autótrofo, recuerda, se denomina fotolitótrofo y los otros son los quimiolitótrofos. Eso es lo que pedía que me respondieran en la pregunta número 1. La pregunta 1 que dice, ¿qué tipo de autótrofos elaboran la glucosa y oxígeno? Pues son los seres fotolitótrofos o los que hacen fotosíntesis, por eso Jaime colocó fotosintéticos. Pero no solamente se puede fabricar los alimentos por fotosíntesis, también lo pueden hacer por quimiosíntesis, otro tipo de seres vivos, a los cuales se le llaman seres quimiolitótrofos. Entonces recuerden que existen dos tipos de seres autótrofos, los fotolitótrofos y los quimiolitótrofos. Recuerda que los fotolitótrofos usan la luz como fuente de energía, pero esta luz tiene que ser transformada en electrones. O sea, realmente lo que quieren ellos es energía química, pero ¿a partir de dónde obtienen esa energía química? Inicialmente de la energía luminosa, la luz, los fotones. En cambio, los seres quimiolitótrofos obtienen electrones a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas. Tú debes de recordar que la palabra oxidación significa liberar, perder, desprender electrones. Entonces, cuando las moléculas inorgánicas son oxidadas por los organismos que hacen quimiosíntesis, ¿qué se va a liberar? Electrones, necesario para poder iniciar el proceso de la formación de sus alimentos. Entonces, todos los seres autótrofos requieren siempre energía química, electrones, pero no todos lo obtienen de la misma manera. ¿De dónde lo obtienen en este caso? ¿Cómo lo obtienen los seres fotolitótrofos? Recuerda, a partir de la luz. ¿De dónde obtienen los seres quimiolitótrofos esos electrones? A partir de la oxidación de moléculas inorgánicas. Sin embargo, al ser autótrofos,
van a formar pues moléculas orgánicas. Y para poder formar moléculas orgánicas, yo me acuerdo de dicho en una clase que el carbono es el esqueleto de toda molécula orgánica. Y ese carbono que los seres autótrofos necesitan para formar moléculas orgánicas, ¿de dónde proviene? Pues del CO2. Y me da mucho gusto que hayan colocado varios. En este caso, Kim, por ejemplo, me colocó CO2, igualmente que Judith. Gracias. Así que obviamente el CO2 es la fuente de carbonos para los seres autótrofos. Y con ese carbono, los seres fotolitótrofos, mediante la fotosíntesis, formarán moléculas orgánicas como la glucosa, iniciando así la cadena alimenticia. O los seres quimiolitótrofos usarán esa glucosa mediante la quimiosíntesis para formar también la glucosa y el oxígeno. Entonces, no podemos decir, la única forma de fabricar alimentos son con los seres autótrofos fotosintéticos. No, también hay seres autótrofos quimiosintéticos. ¿Y qué organismos son autótrofos fotolitótrofos? Como han colocado por ahí Judith, Kim, en este caso, pues son las llamadas plantas, las algas, las cianobacterias. Ellas, además de formar glucosa, liberan oxígeno. En cambio, también hay bacterias que hacen la fotosíntesis anoxigénica. Generan glucosa, pero no liberan oxígeno al entorno. Entonces, las plantas, las algas, las cianobacterias se caracterizan por ser autótrofas fotolitótrofas. Dicho de otra manera, pues son la base de la cadena alimenticia, son seres productores. Pero también hay organismos que van a realizar en este caso la llamada, que son quimiolitótrofos. Tenemos a las bacterias del hierro o ferrobacterias, a las nitrobacterias o bacterias del nitrato, a las metanobacterias o bacterias del metano, a las sulfobacterias o bacterias en este caso del azufre. Entonces, estos organismos, por ejemplo, el que oxida al ion ferroso, él oxida al amonio, él oxida al metano, ellos oxidan al sulfato. Entonces, estos iones, en este caso, van a ser usados como fuente de electrones al oxidarse por las bacterias en este caso. Así que es importante eso que tengas en cuenta en relación a los tipos de nutrición autótrofa. Y algo importante, solamente pueden ser quimiosintéticos seres procariotas. Nunca un ser eucariota como plantas o algas, o inclusive las cianobacterias que también son procariotas hacen quimiosíntesis. ¿Quiénes hacen quimiosíntesis? Ferrobacterias, nitrobacterias, metanobacterias, sulfobacterias, bacterias del hierro, bacterias del nitrógeno, bacterias del metano, bacterias del azufre o del sulfato. Entonces no olvides que de esa manera estamos describiendo la nutrición autótrofa. Pero también hay seres heterótrofos, hay dos tipos. Los fotoorganótrofos, que Agraria nunca toma sobre ellos. Se te hace recordar que estos organismos obtienen la energía directamente de la luz. O sea, aquí no hay necesidad que ocurra en este caso respiración celular, no, porque seguramente no presenta mitocondria. En cambio, en este caso, para ello, las células eucariotas presentan el llamado, en este caso, las eucariotas tienen pues a las mitocondrias, por ejemplo, y las propiedades del mesosoma. Pues en este caso, entonces, estas bacterias van a producir energía usando enzimas presentes en sus mesosomas. Pero, como digo, es difícil que en esta transmisión más te preguntan sobre los quimioorganótrofos. Recuerda que un ser quimioorganótrofo es aquel que obtiene carbonos y energía a partir de la oxidación de moléculas orgánicas. Recuerda, ellas obtienen carbonos y energía a partir de la oxidación de las moléculas inorgánicas. Orgánicas. ¿Y quiénes son quimioorganótrofos? Los holozoicos ingestivos, como los animales y protozoarios. Así que nosotros somos holozoicos o ingestivos. Ingerimos el alimento y luego lo digerimos. Pero también hay quimioorganótrofos o heterótrofos descomponedores, o llamados también saprobiontes, que convierten la energía, en este caso, la materia orgánica muerta en materia inorgánica. Por eso se les llama en este caso absortivos, porque primero digieren fuera del cuerpo del cadáver
y luego, en este caso, digieren, lo degradan y luego lo absorben a través de su membrana o pared celular. Allá, entonces, hay dos tipos de heterótrofos quimio-organótrofos. Donde estamos nosotros, los animales, las plantas, otros organismos, perdón, los animales y protozoarios, somos holozoicos o ingestivos. Ingerimos el alimento para luego digerir. Pueden ir, en este caso, organismos que han generado, en este caso, la capacidad de descomponer la materia orgánica. Y recuerda, a estos organismos se les llama simplemente descomponedores o saprobiontes. Así que ten en cuenta, por favor, esta clasificación. Estamos un poquito adelantándonos, en este caso, quizás hablando inclusive del nicho ecológico, pero es bueno que tengas en cuenta. Entonces, mientras que ellos, los de acá, son productores, los de acá son estos consumidores y estos descomponedores. Recuerda que el ATP es la molécula energética que se va a usar en los procesos metabólicos. Y recuerda que el proceso que lo genera se llama fosforilación. ¿Y qué es fosforilar? Es cuando el adenosindifosfato se une al fósforo y se forma el ATP. Y algo importante, tanto en la fotosíntesis como en la respiración celular se forma ATP. Profe, ¿pero por qué de manera doble? Bueno, no es de manera doble, porque el ATP que forman los cloroplastos es usado en la fotosíntesis para formar la glucosa, en el ácido de Calvin-Benzo. En cambio, el ATP que nuestras mitocondrias producen es utilizado en el metabolismo celular. Entonces, si no estás ahí cansado, agotado, desganado, en este caso siente como que las energías sobre el suelo, pues obviamente es ahí donde la mitocondria pues activará sus procesos enzimáticos para formar mucho ATP. Entonces el ATP generado en las mitocondrias es la energía que las células usan en todo momento. Pero también cuando hablamos en este caso, entonces el ATP tiene su base llamada adenina, tiene en este caso su pentosa llamada ribosa o desoxirribosa. Recuerda, el ADN está en la ribosa y el ARN, recuerda, en este caso presenta, bueno, ADN desoxirribosa y el ARN ribosa. Esa ribosa que está formando el ARN también es parte estructural de ¿quién? Del ATP. Entonces el ATP es esta molécula con 3 fosfatos y 2 enlaces ricos en energía. Pero también se ha demostrado que en el metabolismo no solo se requiere energía y enzimas, también se requieren de coenzimas, que son un tipo de cofactores. Las coenzimas son cofactores orgánicos, que son vitaminas o nucleótidos, que van a permitir regular, en este caso, el avance, en este caso, a nivel de ya sea pues, ¿no? de la respiración celular o de la fotosíntesis. ¿Cómo se denomina la coenzima que va a ser usado en la fotosíntesis como transporte de electrones? El NAP oxidado. Recuerda que el NAP oxidado se reduce, sacan electrones y se transforma en NAPCH. ¿Y qué es lo que hace el NAPCH? Contiene los electrones para ser usados en la fase oscura. Entonces, ¿qué son las coenzimas? Las coenzimas, como los nucleótidos, se encargan de transportar electrones en el metabolismo celular. Así como la fotosíntesis presenta su coenzima, recuerda que la respiración celular también tiene lo suyo. Tiene al FAT, al NAT y al FAT, que al reducirse se transformarán en NADH y FADH, quienes luego suministrarán estos electrones ¿a dónde? En este caso, hacia el proceso pues, ¿no? Porque ocurre en la mitocondria a nivel de la cresta. Entonces, no olvidemos en este caso que vamos a tener una gran lista de sustancias que se requieren pues, en el metabolismo. Así que espero, pues en este caso ustedes reconociendo o recordando dichos términos. Entonces, si no hubiera en este caso las coenzimas, el evento también sería bastante lento o poco activo en los seres vivos. Entonces, coenzima de la fotosíntesis, el NAP. Coenzima de la respiración celular, el NAT y el FAT. Sin P es el NAT.
Recuerda que la fotosíntesis pues, es un proceso anabólico. Recuerda, es un proceso anabólico que convierte la energía luminosa, o sea, los fotones, en electrones. O sea, la energía luminosa se transforma en energía química. ¿Y para qué? Para formar moléculas orgánicas como la glucosa. Así que la fotosíntesis no solamente forma glucosa, también puede formar otras sustancias, ¿ok? Orgánicas, obviamente. ¿Qué organismos son los que hacen la fotosíntesis? Es lo que pedía en la pregunta. Los organismos fotolitótrofos, autótrofos, fotolitótrofos. ¿Y quiénes son? Lo han dicho bien en el chat. Plantas, algas y cianobacterias. Recuerda en este caso que en eucariotas este evento ocurre en el quevedo. Pero en este caso, perdón, ocurre en este caso en el cloroplasto. En eucariotas ocurre en el cloroplasto a nivel de sus tilacoides o estroma. En cambio, en las cianobacterias que son procariotas, esto ocurre, la fase luminosa ocurre en el mesosoma y la fase oscura en el citosol. Entonces, no siempre ocurre solamente en cloroplastos la fotosíntesis, porque los seres procariotas no tienen cloroplastos y ellos lo hacen primero en el mesosoma, la fase luminosa, y luego en el citosol, la fase oscura. A ver. Entonces, usando insumos como agua, enzimas, CO2, luz, etcétera, ¿qué se va a producir finalmente? Glucosa y oxígeno. Y eso lo puedes ver aquí en esta ecuación. Entonces recuerda que a partir del agua, ya lo has dicho tú, se obtiene el oxígeno. Ese evento recuerda, creo que le llamaste fotólisis del agua. Y recuerda que a partir de los carbonos del CO2 se genera en este caso la glucosa. Nuevamente, el agua se relaja para poder hacia él secretar en este caso, o perdón, formar el oxígeno a partir del agua. O sea, el agua se degrada y libera oxígeno. Pero también recuerda que se va a usar el CO2. Pero el CO2 recuerda para qué sirve, para formar netamente la glucosa. No lo olvides, ¿eh? El CO2 sirve para formar a la glucosa. Y como puedes ver, para que se forme la glucosa se requiere que hayan 6 carbonos. O sea, en este caso los organismos, entonces autótrofos, tienen que capturar 6 moléculas de CO2 para poder formar una molécula de glucosa. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Porque inicia la cadena alimenticia. Reduce los niveles de CO2, evitando que el impacto del calentamiento global se dé con más ahínco a posteriori o se pueda corregir. Eso es lo que se llama pues, un GI. Recuerda, el CO2 es un GI, es un gas del efecto invernadero. Pero debido a la demanda de información que en este caso, hoy tenemos que reconocer, entonces vamos escuchando para decir, oh sí, eso me ha dicho el profesor. Entonces es bueno que eso vayas rememorando, la importancia de la fotosíntesis. Inicia la cadena alimenticia, reduce los niveles de CO2 y permite también la liberación de oxígeno para la respiración aeróbica. ¿Qué pasó? Ay, no puede ser. A ver. Algo pasó con el PPT. Entonces hasta aquí entonces estamos revisando, chicos, hasta aquí estamos revisando en este caso la información acerca de las características que van a favorecer pues la formación de la glucosa durante la fotosíntesis. A ver. Se cerró esto, ¿no? Por favor. No, sí está antes, porque no puedo ver la pantalla. A ver, ahí está. Listo. Muy bien. Se aprecia la pantalla, ¿verdad, muchachos? O es que yo estoy viendo mal. Sí se ve. Se ve. Ahí, genial. Así está. Ahora sí vamos a empezar pues a hablar acerca de las etapas de la fotosíntesis. Aunque antes también de revisar las etapas,
es bueno saber dónde ocurre este proceso. En el caso de las plantas, este evento ocurre pues en las hojas y tallos verdes, porque ahí hay células con cloroplastos. Ese es el órgano fotosintético. Pero si me dicen, ¿cuál es el tejido fotosintético? Ese tejido se encuentra por debajo dentro de la hoja. Ese tejido se llama parénquima clorofiliano. Y como puedes ver dónde se encuentra el parénquima clorofiliano, aquí ven. Este es el parénquima clorofiliano. Se encuentra debajo del haz de la hoja. Se encuentra debajo de la epidermis de la hoja, por donde entra la luz por acá, ingresa la luz. Y ese es el parénquima clorofiliano, el tejido que hace la fotosíntesis. ¿Y qué encontramos dentro del parénquima clorofiliano? Un montón de células ricas en cloroplastos, donde recuerda van a haber dos lugares importantes. Los tilacoides, donde ocurre la fase luminosa. Y acá veo varias pilas de tilacoides, a la cual en conjunto se llama grano. Pero recuerda que el estroma, en este caso, es otra región importante en el cloroplasto. Recuerda que por el estroma, o en el estroma, perdón, ocurre la fase oscura, o llamado también el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, gracias a la fase oscura se va a formar la glucosa. Pero no podría haber fase oscura sin que haya fase luminosa. Será por eso que dos de sus compañeros han colocado que la fase luminosa le aporta NADH y ATP a la fase oscura. Vamos a ver eso. Atentos, por favor. Recuerda que la primera fase es una fase luminosa fotoquímica. Es la fase, recuerda, que ocurre en la membrana tilacoidal, porque ahí se encuentran un montón de estructuras como los fotosistemas, la cadena transportadora de electrones y el complejo ATP sintasa. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? El NADH, ahí está, ¿ven? El NADH, y en este caso en este caso, bueno, como decía, estas dos moléculas van a ser enviadas desde la fase luminosa a la fase oscura. En la fase luminosa también se libera oxígeno, pero el oxígeno no es usado en la fotosíntesis. El oxígeno es liberado a la atmósfera por unos agujeros llamados estomas, que se encuentran en la parte posterior o inferior de las hojas. De repente, si no quedó claro eso, a ver, ahí no, perdón. Aquí está, en el embés de las hojas, en la parte inferior del epidermis, encontramos unos orificios llamados estomas, por donde circula el volumen, en este caso, donde va a desplazarse, ¿no? Todo, por ahí sale pues el oxígeno e ingresa el CO2. Así que el estoma es un lugar de intercambio gaseoso. Entra oxígeno, perdón, entra CO2 y sale el oxígeno. ¿Y por dónde entra o por dónde sale? En este caso, cuando uno te pide cuál es el órgano, pues es en este caso, pues hojas y tallos verdes. Si me dicen, ¿cuál es el tejido? Parénquima clorofiliano. Si me dicen, ¿qué hay en las células del parénquima? Abundantes cloroplastos. Recuerda, con xilema y floema. El xilema rodea al floema. ¿Y qué es lo que se va a generar en este caso al usar ese ejemplo? Se va, en este caso, a permitir pues llevar a cabo la fase oscura como la fase luminosa, en este caso, pues, dentro de la planta o las algas. ¿Cuáles son las 4 etapas de la fase luminosa? La primera consiste en que la luz va a estimular a la clorofila para poder generar electrones. Entonces, lo primero que ocurre es la llamada fotooxidación o fotoexcitación de la clorofila. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre en este momento? La clorofila, ubicado en los fotosistemas, convierte la luz en electrones. Entonces, ¿qué es fotosíntesis? Proceso anabólico que convierte la luz en electrones. Estos electrones que se están acumulando en los fotosistemas, básicamente el fotosistema 2 o P680,
¿Va a servir para qué? Va a servir para activar a una enzima llamada proteína Z, que es la enzima que va a permitir que el agua se rompe, se fotolice. Por eso me pusieron en el chat hace rato fotólisis del agua. ¿Y qué sucede cuando el agua se fotoliza? El agua se rompe y se libera oxígeno y electrones. Pues, ¿qué cosa aporta el agua a la fotosíntesis? Electrones. ¿Qué cosa se libera del agua a la atmósfera? El oxígeno. Ten cuidado con esas preguntas tan chiquitas, parecen tan sencillas, que es que uno lo toma en cuenta y luego nos cuesta. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a repetir por ti. Recuerda, ¿cuál es el paso número 1? Que los fotosistemas con la clorofila capturen la energía luminosa y generen electrones. Eso se recuerda, se llama cotransportador en este caso. La siguiente indicación. Entonces, ahora, estos protones y electrones que el agua está liberando van a reducir a P2 y se seguirá reduciendo a las demás proteínas que son canales transportadores de electrones. Pero cuando los electrones llegan, en este caso hacia el citocromo BF, esta proteína integral se abre como un canal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ahí van a ingresar protones por montones al interior de la célula. Pero nunca en este caso, pero obviamente entonces sí es importantísimo el aporte de electrones, en este caso, hacia la fase oscura, proveniente del agua, obviamente. Porque recuerda, en la fase luminosa, los electrones activan a la proteína Z presente en el fotosistema 2, los cuales fotolizan o destruyen al agua, liberando oxígeno y electrones bajo los hidrógenos, bajo la forma de hidrógenos. Una vez en este caso que los electrones empiezan a fluir por toda la cadena transportadora de electrones, ¿qué es lo que sucede? Recuerda pues que obviamente se va a generar pues una gradiente de protones. Y esta gradiente de protones que va a generar en la partícula ATP sintasa, que se genere pues en este caso ATP. Entonces, gracias al transporte de electrones que se está generando en esta cadena transportadora, se va a generar una bomba de protones, los cuales al regresar al estroma por el ATP sintasa, formarán el ATP. Entonces, a ver, una vez más, los electrones que capturan los fotosistemas inician el proceso, porque recuerda, el paso número 1 es convertir la energía luminosa en energía química. Los electrones contenidos en P2, recuerda que van a activar a una enzima llamada proteína Z, la cual permite que el agua se degrade en oxígeno e hidrógeno molecular. Ahora, estos electrones que libera el agua deben ser liberados en la atmósfera. Pero en este caso, aquí lo que sucede pues que el CO2 va a ser usado en la fase luminosa y el oxígeno, en este caso va a permitir que se mejore el metabolismo y también pues va a permitir pues que el evento ocurra de manera continua. ¿Y qué sucede cuando los electrones van fluyendo por esta cadena que te comenté? Los protones del estroma ingresan al tilacoide. Y cuando ellos vuelven a salir, al estar acumulados en el tilacoide, lo hacen por el complejo ATP sintasa, que sin en este caso ningún problema, formará el ATP a partir del adenosín difosfato. ¿Ok? Entonces, eso tengamos en cuenta sobre, en este caso, sobre la forma como se forma el ATP. ¿Y cómo se llama a ese evento cuando se forma el ATP? Se llama fotofosforilación oxidativa. ¿Qué dice? Los electrones provenientes del agua fluyen por la cadena transportadora de electrones, generando una gradiente de protones entre el estroma y tilacoide. Cuando estos protones regresan al estroma, por el complejo ATP sintasa que ocurre, se genera ATP para la fase oscura. O sea, literalmente en este caso, te he descrito todo lo que sucede en este caso un desprendimiento, en este caso en el proceso de la fotosíntesis. Y recuerden,
Es muy útil que se forme ATP, porque ese ATP será usado en la fase oscura en procesos que ya en breve lo vamos a ver. Pero la fase oscura no solo requiere energía proveniente del ATP, también necesita electrones. Y ahí justamente lo que te hablé hace rato. La coenzima NAP se va a reducir en NAPCH, se va a reducir en NAP reducido. ¿Para qué? O se convierte en NAP reducido. ¿Para qué? Para transportar electrones hacia la fase oscura. Es por eso que se dice que el NAP es el último, en este caso, aceptor de electrones en la fase luminosa. Porque lo normal es que el ozono, en este caso, el oxígeno en este caso, o los electrones, que se van a liberar, pues sean usados en el estroma para la fase oscura. Y eso es necesario. Es por eso que la pregunta dije hace rato, ¿no? ¿Qué cosa aporta la fase luminosa a la fase oscura? El ATP y el NAPCH. ¿Qué cosa aporta el ATP? Energía. ¿Qué aporta el NAPCH? Electrones. Y de esa manera, pues, ingresamos a la fase oscura. Entonces, repasando, en la fase luminosa, primero la clorofila convierte la luz en electrones. Paso 2, los electrones de P2 activan a la proteína Z y el agua se rompe. Pero no solo sale agua, también se va a liberar, en este caso, los oxígenos se van a formar electrones. Recuerda que el oxígeno se va a la atmósfera. En cambio, los electrones fluyen por una cadena transportadora de electrones, reduciendo y oxidando, permitiendo que los protones del estroma ingresen al tilacoide y al acumularse excesivamente, vuelven nuevamente al estroma, pero ya lo hacen por otra estructura, que sintetiza ATP. Su nombre, recuerda, es en este caso, el evento pues va a demandar, ¿no?, que estas dos cosas se formen, tanto NAPCH y ATP. Y con eso, obviamente, me parece que ya está la información acerca de la fase luminosa. Insisto, primero la clorofila capta luz y genera electrones. 3. En este caso, el transporte de electrones por una cadena transportadora pues va a permitir que se genere luego el ATP. Y en este caso, como se ha mencionado, pues se requieren también electrones en la fase oscura. ¿Y quién es el encargado de generar en este caso, esto? Recuerda, pues, es gracias al ATP sintetasa, recuerda, se va a formar el ATP. Y los electrones, en este caso que fluyen, serán aceptados finalmente por el NAP. Para oxidarse, recuerda, para reducirse, en NAPCH, el cual, recuerda, será usado en la fase oscura. Por último, tenemos la fase oscura, justamente. Recuerda que la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto e incluye, recuerda, el ciclo de Calvin-Benson, el cual tiene que dar 6 vueltas para formar a una glucosa, porque en cada vuelta se va a usar, en este caso, se va a capturar un CO2. ¿Qué cosa proviene de la fase luminosa a la oscura? El NAPCH y el ATP. ¿Qué cosa proviene del ambiente? El CO2. ¿Qué enzima se va a usar aquí de manera, en este caso, relevante? La llamada enzima Rubisco. Recuerda que la enzima llamada Rubisco es la enzima que ayuda a fijar el CO2. ¿Ok? No lo olvides. Aquí tenemos el llamado ciclo de Calvin. Recuerda que el ciclo de Calvin comienza con la ribulosa 1,5 difosfato, la cual, recuerda, asociado a la Rubisco, ¿qué hace? Captura CO2. A ese evento, recuerda, se llama fijación o carboxilación. ¿Para qué? Para formar el llamado ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. ¿Qué se ve? En este paso 1 se forma el fosfoglicerato o fosfoglicerdehído. En la biología, con esta edición, chicos, en este caso, con esta acción, pues obviamente pues, se tendrá carbonos suficientes para formar la glucosa. Entonces, ¿en qué consiste la fijación o carboxilación? Consiste en que se forma el fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, y recuerda que de esa manera, pues, esto se da porque la ribulosa se une al CO2 gracias a la unión en este caso, de la enzima Rubisco.
Luego, el fosfoglicerато, ¿qué es lo que hace? Se va, en este caso, a reducir y en este caso va a fosforilarse. Porque obviamente en este caso tú quieres fósforo y ATP. Y en este caso, electrones provenientes del NAPCH. ¿Cuál es el segundo paso? El fosfoglicerato, que está oxidado, ignora en este caso la oxidación. Recuerda, el fosfoglicerato se va a reducir, formándose el llamado gliceraldehído fosfato. Entonces, la ribulosa difosfato se transforma en fosfoglicerato. Y el fosfoglicerato se transforma ¿en qué? En fosfogliceraldehído. ¿Pero gracias a quién? Gracias al ATP y al NAPCH, que provienen de la fase luminosa. ¿Y cómo se mete el segundo paso? Se llama reducción del fosfoglicerato, en presencia de ATP y en presencia de NAPCH, respectivamente, en ese orden. Y ahora sí es el momento donde a partir de la del fosfogliceraldehído se forma la glucosa. Entonces la glucosa se forma, recuerda, a partir del fosfogliceraldehído. La pregunta es, en este caso, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué sucede con los componentes, en este caso, que estábamos aquí invirtiendo en el uso de la glucosa? ¿Cuántos se van a salvar? ¿Cuántos en este caso se van a usar, perdón, de los fosfogliceraldehídos? 2. Fíjate, ¿ve? 2 fosfogliceraldehídos son útiles para formar netamente la glucosa. Otro, en este caso, otro dato importantísimo. Recuerda que lo que sobra en presencia de ATP nuevamente se transformará en ribulosa difosfato. Por eso, ¿cómo se llama la molécula que primero se forma? Ribulosa fosfato. Y en presencia de ATP, el ATP aporta su fósforo a esta ribulosa monofosfato para formar la ribulosa difosfato. Entonces, nuevamente, la ribulosa difosfato asociada al enzima rubisco, ¿qué es lo que hace? Captura el CO2. Cuando la ribulosa y el CO2 se unen, ¿qué van a formar? En este caso, se va a formar el fosfogliceraldehído, pero recuerda, para eso tiene que haber una serie de procesos como la maquinación, en este caso. Entonces, obviamente, es necesario pues que después de reducirse el fosfoglicerato, recuerda, se forme el gliceraldehído fosfato. Y es a partir de él de donde se va a formar la glucosa por biosíntesis. Más lo que sobra será en este caso usado en presencia de ATP para poder regenerarse nuevamente en ribulosa difosfato. Entonces ahí me dicen, por ejemplo, se usa CO2, se usa NAPCH, ATP y enzimas, fase oscura. Se degrada al agua, se forma ATP, se forma NAPCH, pues en este caso se refiere a la fase luminosa. Entonces no olvidar que la fase oscura tiene como objetivo formar la glucosa. Y para eso, recuerda, se usa una serie de eventos. Recuerda que otra vez en el ciclo de Calin-Benson hay 3 etapas importantes. Cuando se fija el CO2 durante la replicación, en este caso se va a generar pues dichas situaciones, ¿no? Dichas moléculas en proceso. Pero no olvides, como es un ciclo, no es que acaba con la formación de la glucosa, sino que tiene que regenerarse el ciclo usando ATP. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de la fase oscura? O el ciclo de Calvin-Benson. Perdón. Sería en este caso la carboxilación o fijación de CO2, la reducción del fosfoglicerato en fosfogliceraldehído, que es la molécula matriz de la glucosa, y la llamada regeneración de la ribulosa difosfato. Muy bien, no olvidar que para formar una glucosa, ¿qué se requiere? Se requiere 6CO2, acá está, ¿ve? 6CO2, se requiere 12 NAPCH, acá está, ¿ve? 12 NAPCH,
y se requiere 18 ATPs. Acá hay 12 y más aquí hay 6. En total son 18 ATPs. Entonces, eso es lo que se requiere en el proceso de la llamada fase oscura. No olvides que a partir de una molécula de agua se libera un oxígeno. ¿Ok? Es importante que tengas en cuenta. A partir de 2 moléculas de agua siempre se libera un oxígeno durante la fotosíntesis. Muy bien. Por el tiempo, en este caso es bastante complicadito, tedioso obviamente. Voy a hacer contigo solamente los impares. ¿Ya? Igual, ahorita contigo. Ya lo que falta yo te envío pues con César en breve. Primero voy a hacer los impares, te dije, ¿ve? En la fase oscura de la fotosíntesis, el fosfoglicerato, ahí está, ¿ve? El fosfoglicerato se reduce por aporte de electrones del NaOH. ¿Y en qué se va a reducir? ¿En qué se va a convertir? En gliceraldehído fosfato. Muy bien. Hoy llamado también recuerda PgAl, ¿ok? O PgAl. Bueno, son sus formas de llamarla, ¿no? Listo. Pregunta 3. En el ciclo de Calvin, ¿qué ocurre? Se van a formar azúcares. ¿Y cuál es el azúcar por excelencia que se sintetiza? La glucosa. Aunque también se pueden formar otras moléculas como fructuosa, almidón, sacarosa. ¿Dónde ocurre en este caso la fase luminosa? Recuerda, ocurre en la membrana nucleoide. Claro, porque ahí recuerda se encuentra el cuantosoma. ¿Y quién es el cuantosoma? Los fotosistemas, la cadena transportadora de electrones, el complejo ATP sintasa o partícula F, y también pues en este caso van a ser ellas pues las sustancias que se requiere en el proceso. La síntesis de glucosa, perdón, la síntesis de carbohidratos de glucosa en plantas, donde ocurre, recuerda, es en la fase oscura. ¿Y cómo se llama el proceso que incluye la fase oscura? El llamado ciclo de Calvin. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. ¿En la fase oscura se forma ATP? No, es en la fase luminosa, en la fotofosforilación oxidativa. El poder reductor se usa en la fase oscura, claro. ¿Quién es el poder reductor? En este caso, es necesario que cheques bien los enunciados. 3. ¿El CO2 se fija a la ribulosa difosfato? Pues claro. En este caso, eso recuerda inicio pues a la fase oscura. 10 moléculas de gliceraldehido fosfato más ATP renuevan 6 moléculas de ribulosa difosfato. También, claro que sí. Porque recuerda, el objetivo de este evento, ¿cuál es? Regenerar la ribulosa difosfato para iniciar el proceso. Así que recuerda, pues aquí la clave será la clave D. Vamos con la siguiente pregunta, la 11. En el estromecloplasto, ¿qué ocurre? Motor del agua, no, esa es fase luminosa, es etilacoide. ¿Ocurre la reducción del NAP? No, eso ocurre en un etilacoide para formar el NAP. Fosfoglicerato. Muy bien, excelente. La 11, la clave de por qué eso recuerda es parte del ciclo de Calvin. Recuerda el paso 2 de Calvin. ¿Cuál era el paso 1? Recuerda, el paso 1 era en este caso la carboxilación, la fijación de carbono por la ribosa del fosfato. El paso 2 es la reducción del fosfoglicerate y el paso 3 es la regeneración de la ribulosa difosfato. Pregunta 13. El ATP es utilizado en la fase oscura para dos cosas. Muy bien, para reducir al NAP, perdón, para reducir al fosfoglicerato y también para regenerar la ribulosa difosfato. O sea, acá sería. Y regenerar la ribulosa difosfato. Listo. La ribulosa difosfato. Entonces, ahí tenemos la información.
Vamos con acá sería esta. Muy bien, entonces aquí sería esto la respuesta correcta. Vamos con la número 15. Los seres vivos incorporan directamente energía. Para ello usan la luz solar o aprovechan la energía que produce la oxidación de algunos compuestos inorgánicos. O directamente a través del consumo de compuestos orgánicos producidos por otros organismos, los heterótrofos. Estas dos formas de incorporar energía han dado lugar a dos tipos de nutrición, autótrofo y heterótrofo. En relación al párrafo, existe en este caso, haciendo ejemplo de ser autótrofo. Entonces, ¿quiénes son detectores? Los animales. Ah, no entra. Animal. La B sería, ¿verdad? Porque recuerda, se llamarían nitrobacterias. Bacterias que fijan el nitrógeno del ambiente. Yo, por ejemplo, en este caso, tengo que ir sacando por descarte, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se llaman las bacterias que pesaban el nitrato? Nitrobacterias. Entonces, obviamente, las nitrobacterias son bacterias, en este caso, de gran, en este caso, pues, ¿no? Cantidad de moléculas o sustancias pues, que van a ser usadas por los organismos. Vamos con la número 17. En los organismos autótrofos, el tipo de metabolismo es, como se van a formar moléculas, se van a sintetizar moléculas, es de tipo anabólico. Anabólico. En el 18. En este caso, la 19. De acuerdo a los tipos de nutrición, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? Los organismos autótrofos sintetizan moléculas orgánicas falsas. Hemos indicado que los seres autótrofos forman moléculas orgánicas iniciando la cadena alimenticia. Algunos organismos autótrofos oxidan compuestos inorgánicos, claro, como las preguntas que nos arriba, ¿quién oxida el nitrato? Eso de aquí está correcto. Las bacterias heterótrofas oxidan compuestos ferrosos o frágiles hidrogenados, no, porque son heterótrofos. ¿Para qué van a desintegrar estas moléculas si no lo usan después? Pregunta en este caso, 21. En los relaves mineros ácidos, las bacterias subsisten oxidando hierro para obtener energía. ¿Cómo se llama este tipo de nutrición? Se llamarían procariotas quimiótrofos. Claro, porque los organismos que no hacen fotosíntesis, ¿cómo le llamamos en el chat hace un momento? Quimiótrofos. ¿Ok? Quimiótrofos. Como por ejemplo las bacterias de hierro, bacterias de nitrato, bacterias de azufre, etc. Y ya está. Vamos con la siguiente pregunta, la 23. Todos los seres vivos son capaces de captar sustancias del medio que los rodea para transformar e incorporarlos en su material celular. Si un meteorito con carga microbiana cayese sobre un ambiente de nuestro planeta, donde solo hubiera sustancias químicas irregulares, donde habría CO2, agua, en este caso, luz solar, dice amoníaco, ¿qué tipo de organismos podrían sobrevivir, nutrirse, crecer y reproducirse? Pues serían por los autótrofos. Claro, porque recuerda, ellos son los que van a usar CO2, agua, luz solar para poder sobrevivir a ese entorno. Y en este caso, vamos con vamos con la pregunta número 25. Acá sería esto, entonces. Entonces no olvides, los seres autótrofos usan moléculas inorgánicas para generar, recuerda, moléculas orgánicas. Vamos con la 25. El último aceptor de electrones en la fase luminosa, ¿quién es? Recuerda, el último aceptor de electrones en la fase luminosa es el NAP, para formar el NAPCH. ¿Y quién es el último aceptor de electrones en la fase oscura? Sería en este caso, recuerda, el fosfoglicerato. Entonces, ahí está, ¿ven? Entonces, ¿quién acepta electrones finalmente en la fase, en este caso, en la fase luminosa? El NAP, formando, recuerda, el NAPCH. En este caso, ¿en qué se convierte el PGA a reducirse?
en fosfogliceraldehído. Entonces no olvidemos que de así más o menos, bueno, vienen pues la admisión en este caso, ¿verdad? Hay que ser bien rápido y directos porque no hay mucha vuelta que darle con la información. Entonces en esta noche, chicos, con ustedes hemos hecho una revisión de tipos de metabolismo, tipos de nutrición, tipos en este caso de la fotosíntesis con sus etapas, quiénes lo hacen, dónde ocurre, qué se va a usar, qué se va a producir y la importancia de eso. Entonces no olvides, para ya ir con la clase, primero, en este caso, lo primero que sucede es que se tiene que oxidar la clorofila. ¿Y para qué se oxida la clorofila? Para generar electrones dentro de los fotosistemas P1 y P2. ¿Qué es lo que hace P2? Recuerda, con sus electrones permite la fotólisis del agua. Los electrones de P2 favorecen que el agua se fotolice, liberando, recuerda, oxígeno y, en este caso, electrones. Recuerda, los electrones, en este caso, que el agua libera, van a ser usados en la formación de ATP, gracias a la cadena transportadora de electrones, quienes generan protones para que el complejo ATP sintasa genere, recuerda, ATP. Pero los electrones van a ser aceptados por una molécula finalmente. Va a haber un último aceptor de electrones, que es el NAP oxidado, formando el NAPCH. De esa manera, el ATP aportará energía a la fase oscura y el NAPCH electrones a la fase oscura. Cuando ya está todo preparado, recuerda, en el estroma del cloroplasto se lleva a cabo el ciclo de Calvin-Benson. ¿Cuántas vueltas se dan por glucosa? 6 vueltas. ¿Qué sucede ahí? Recuerda, la ribulosa difosfato en unión con la rubisco captura CO2, formando fosfoglicerato. El fosfoglicerato se reduce en presencia de ATP y NAPCH, formando el fosfogliceraldehído. Y a partir de ella es que se forma, recuerda, la glucosa. Y lo que sobra en presencia de ATP, recuerda, se regenera nuevamente ¿en qué? En ribulosa difosfato. Y eso es el fin del proceso. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Para iniciar la cadena alimenticia formando la glucosa u otras moléculas orgánicas. Muy bien, así que eso, chicos, sería todo por el día de hoy. Así que pues nada, cualquier duda que tengan, por favor, con César, me mandan al toque yo para responderles por un audio o de repente mandarles un texto, un fragmento de información para que puedas complementar tu aprendizaje. Cuídense muchísimo, un placer estar con ustedes esta noche. Muy bien, muchas gracias, amigo Wilmer. Buenas noches, gracias a todos, chicos. Invitarlos también que mañana día jueves, tenemos jueves de matemática. ¿Quieren más clases de matemática, chicos? Mañana tenemos aritmética y álgebra. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Mañana aritmética y álgebra. Ya, correcto. A partir de las 8, chicos, tenemos un súper seminario con los grandes maestros Sandro del Carpio y Wilter del Pino, ya, en los cursos de aritmética y álgebra. Y el viernes, chicos, prepárense, tenemos química, ahí está, para la gente que está sufriendo en química, ya. También un maratón de química. Y el curso que está de moda ahorita, que es razonamiento matemático. Vuelve otra vez el profesor una vez más para dar todos los trucos, los secretos que tú necesitas, ¿ya? Y seas el próximo cachimbo. Así que, muchachos, estamos con una semana cerrando ya con grandes clases. Dime, ¿qué pasó? Eso de química, ¿cómo se llama? El intensivo. ¿Quién lo hace? ¿El mismo profesor? Claro, vamos a reestructurar eso en la semana, ¿ya? Vamos a ver los horarios y sobre todo el tiempo que vamos a darle para que tenga más peso, ¿ya? Vamos a ver esa parte. Esta semanita todavía estamos cerrando con los cursos que estamos mencionando. Pero ya la próxima vamos a reestructurar, ¿ya, chicos? Así que no se lo pierdan, tenemos clases esta semana todavía, ya el lunes a los que quieren